Julieta, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Rosina? Es un gusto también para mí estar aquí. Y justamente estuvimos en las últimas semanas investigando a raíz de casos anteriores, pero ahora se suman más casos vinculados a la violencia que viven adolescentes jóvenes de la ciudad de Montevideo, sobre todo de barrios vulnerables a la violencia, y cómo tienen que convivir diariamente con estas situaciones que afectan muchas veces la vida de estas personas, pero que cuando no afectan la vida en un caso tan extremo, afectan la cotidianidad. Hay sobrevivientes de estas situaciones de violencia que quedan en el territorio y que tienen que convivir con esos casos de violencia. Durante la semana anterior estuvimos conversando con Gabriel Tenenbaum, que integra un equipo de investigadores e investigadoras docentes de la Universidad de la República, que justamente establecieron hace un tiempo un informe que presentaron en uno de los cuadernos de estudios de la UDELAR, que se llama Los obstáculos en el camino al estudio, el mapa de la inseguridad desde la visión de los adolescentes de barrios vulnerables a la violencia de Montevideo. Y lo que demuestran es que para los adolescentes que viven en estos barrios y que sufren este tipo de violencias, estos casos que recién escuchábamos no son hechos puntuales, sino que forman parte de su cotidianidad y de esa manera afectan todas las decisiones que toman y afectan sus caminos diarios, afectan su vida en los barrios, su vínculo con la educación, su vínculo con otros adolescentes y con otras adolescentes y la manera en que desarrollan sus vínculos. De alguna manera intentando minimizar las situaciones de violencia, incidencias de que no sean víctimas ni tampoco testigos de esta violencia, es que empiezan a tomar decisiones estratégicas en conjunto con sus familias, y eso restringe su posibilidad de vida y cambia muchísimo la experiencia de la adolescencia, cómo se vive en estos barrios donde son vulnerables a la violencia en comparación con los que no. Las vidas de estos adolescentes que viven a solo poquísimos kilómetros dentro de Montevideo son radicalmente diferentes. Si les parece, vamos a pasar a ver en pantalla una de las partes de este estudio que hicieron. Puntualmente este es en el barrio Casaballe, donde este grupo de investigadores solicitaron a los adolescentes que ubiquen de memoria en un mapa de su barrio. Estos son unas cuadras donde en estos lugares están sus familias, sus amigos y amigas, sus centros de estudios, hay un CAIF, que ubiquen de memoria los lugares en los que recuerdan situaciones de inseguridad. Y como pueden ver, hay muchísimas situaciones de inseguridad vinculadas. Incluso están detallados, por qué identificaron en esa zona. Te roban, matan, tiroteos, discusiones, peleas, persecuciones, inseguridad vinculada a la policía, inseguridad vinculada a que no hay policía. Y todo esto, los investigadores luego lo contrastaron con la realidad, las cifras de asesinatos de los últimos años del Ministerio del Interior, y la vamos a ver en la siguiente placa. Los puntos en azul son los lugares donde hubo situaciones extremas de delito en este lugar, y seguimos viendo el mapa de calor de lo que referenciaron. ¿Y qué significa esto? Que estos adolescentes, aunque no hayan vivido directamente estas situaciones de inseguridad, porque quizás eran muy chicos o pasaron incluso antes de que nacieran, tienen muy registrada en su memoria cuáles son los lugares de violencia y de incidencia, y esto les determina la vida. Sobre eso estuvimos hablando, como les decía, con el doctor en Ciencias Sociales Gabriel Tenenbaum, que nos explicó algunas de las condiciones en las que atraviesan esta violencia y cómo se llevó a cabo este trabajo. La información está, la memoria colectiva está en el territorio, y son generaciones de adolescentes que se crían bajo ese gran paraguas, ¿no?, de la violencia, de la crueldad, de la muerte. No es sencillo. ¿Qué va a pasar con esas generaciones en el futuro? ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se van a construir su identidad? ¿No? ¿Cómo van a relacionarse con la muerte, con la violencia, con el delito, cuando están viviendo en una atmósfera que está siendo muy complicada? Ante falta de alternativas para que mi curso de vida sea otro, ya sea mudarme, migrar internamente o migrar al exterior, o en fin, comprar una casa o alquilar en otro lado, cuando eso está muy restringido, las opciones son en realidad adaptarse. Y para adaptarse tenés que utilizar algún mecanismo que te permita justamente ser funcional en un contexto de riesgo, en un contexto de desventajas.
Y para hacer funcionar en eso tenés que naturalizar todo eso. De alguna manera esa naturalización te permite, si se quiere, sobrevivir día a día en un territorio que es muy antagonista para llevar una vida en la calle, por poner un ejemplo. A medida que aumentan los condicionamientos estructurales de desventaja y a medida que aumentan los factores de riesgo, lo más probable con lo que nos encontremos es que haya un incremento en la posibilidad de incurrir en algún tipo de crimen o alguna violencia que puede ser que no se considere crimen. Bien, ahí Tenenbaum hablaba, Julieta, de esa posibilidad alta de que estos chiquilines terminen incurriendo en crímenes o violencia, pero hay otras consecuencias también que viven, ¿verdad? Así es, Rosina, la naturalización de esta violencia, como explicaba recién el sociólogo, de alguna manera determina su historia de vida y, como les decíamos, impacta directamente, por ejemplo, en su vínculo con la educación. Hay grandes niveles, preocupantes niveles de desvinculación de la educación y que tienen que ver justamente con que tienen que transitar por esos lugares para ir a sus lugares de estudio. También lo que nos mencionaba el sociólogo es las posibilidades o las decisiones de confinamiento decidido por las propias familias para no exponerlos y exponerlas a estas violencias. Pero también hay un tema que es sumamente complejo y tiene que ver con que incluso a veces los espacios de seguridad no están dentro de sus hogares. Esta violencia que se vive afuera a veces también se vive de otras maneras y de otras formas adentro. Las comunidades tampoco son lugares de seguridad. Entonces, ¿dónde tiene que operar la política pública cuando no se puede refugiar en la familia, cuando no se puede refugiar en las comunidades? Tampoco se puede refugiar en el exterior. Bueno, estas adolescencias de alguna manera quedan aisladas y son pocas las personas que establecen contacto con esta juventud para intentar trabajar con ellas. Una de las organizaciones que trabaja es El Abrojo y justamente estuvimos conversando para que estén presentes hoy en este informativo, también comentando otra parte, otra cara de estas vivencias de las adolescencias que están expuestas a la violencia constante.